Muchas gracias. Buen día. Estoy muy agradecido al ITESO por esta oportunidad que me da de estar una vez más en México y de conocer Guadalajara, una tierra entrañable para los españoles, y no sé por qué no tenía la ocasión de conocer hasta ahora. Muchas gracias a todos por los que estáis aquí para escucharme. Muchas gracias a toda la organización que con gran detalle y delicadeza pues está montando todo y nos está atendiendo maravillosamente bien a todos los conferenciantes. Voy a hablar, como ya se ha comentado, sobre un tema que es el ocio humanista y que contrasta, en cierta medida, con los temas que hemos oído hasta ahora. Como se ha dicho, yo soy una persona dedicada a la educación, pero en este caso la educación no va a ser el punto central. Cierto que el ocio humanista, como en determinados momentos comentaré, no se puede entender sin la educación y sin la formación, y por lo tanto el reto educativo está detrás de toda mi charla. Cuando oigo a los compañeros que me han precedido, siento que mis palabras, y este es el objetivo de mi charla, van a mostrar un tema menor, pero algo que honestamente he trabajado y considero muy importante, porque lo he trabajado a lo largo de los últimos 30 años y ha sido una labor conjunta. No se trata solo de un trabajo personal, sino de un trabajo colectivo. Aquí aparecen una serie de logotipos. En la zona baja aparece 25 años del instituto que, como se ha dicho antes, he fundado en la Universidad de Deusto, y también otros logotipos de dos redes de investigación muy importantes, que es la Red Española de Estudios de Ocio, de universidades y equipos de investigación, y la Red Iberoamericana Otium, que es muy importante también porque recoge instituciones de 10 países que trabajamos conjuntamente a través de equipos de investigación en estos temas que vamos a comentar aquí hoy. Todos, este trabajo colectivo de tantas personas y que yo de alguna manera represento aquí hoy con mis palabras, por eso me siento especialmente responsable. Es un trabajo de tiempo, como he comentado, y tiene un punto en común, y es que todos estos equipos estudiamos y profundizamos en el ocio como factor de desarrollo humano. Bien, trataré de plantear estas cuestiones y para ir hablando sobre ellas, pues tengo que, en primer lugar, decir la gratitud de estar una vez más en México. Hace 2 años que estuve en DF y este es el último congreso que participé sobre el tema de museos y ocio. Y, por otro lado, comentar también que en una hora, que es la que voy a tomar para que podamos después tener un tiempo de compartir, es muy difícil resumir todo un trabajo de tantas personas y de tantos años. Por eso quiero situar brevemente lo que es el resultado. Estas palabras son resultado de un proceso que nace efectivamente en el norte de España, en la Universidad de Deusto, en Bilbao, que aquí vemos algunas imágenes, y exactamente en esta parte, no marca bien, pero se ve el edificio central. Es una universidad de finales del siglo XIX que cumple ahora los 130 años, la más antigua de esta parte del norte de España, y que cuando celebró su 100 aniversario
pensó que las personas que estábamos dedicadas a la universidad teníamos que pensar en el siglo XXI. Esto era a finales del siglo XX y teníamos que pensar en los grandes temas del siglo XXI. Y yo empecé a trabajar, se me adjudicó este tema del ocio como referente de desarrollo humano, por ser un tema muy pionero que en aquel momento tenía una cierta experiencia y había publicado algún libro. Este instituto, voy a pasar brevemente, pero creo que es importante para que se sitúen de dónde vengo y en nombre también de quién hablo. Este instituto tiene varios referentes. Por un lado, estamos hablando del año que nace, que es en el 1988, aunque como idea había nacido 2 años antes. Después, en el año 92, donde nos convertimos ya en un instituto independiente con una referencia en Europa. Tenemos ese año un congreso europeo importante donde nos posicionamos como un grupo de investigadores europeo. Después, en el año 2000, donde asumimos la organización del Congreso Mundial de Ocio sobre Ocio y Desarrollo Humano, y a partir de ahí sufrimos un proceso de internacionalización, de trabajar conjuntamente con la gente que sintonizaba con nuestros temas. En este momento tenemos alumnos en todo el mundo y especialmente trabajamos con equipos de investigación, como he comentado, tanto de España como de Iberoamérica. Nuestra organización, estamos organizados en distintas áreas. Hay un área de formación en el que, como se puede apreciar ahí, hay una línea de posgrado, de desarrollo de posgrado, con 2 máster y un programa de doctorado que tiene ya 28 años de duración y del que están saliendo muchísimas investigaciones. Solo en este último curso se han defendido en torno a 20 tesis doctorales. Es una cantidad bastante importante, dado que una tesis doctoral es difícil de terminar. Tenemos también unos programas de formación permanente destinados a las comunidades cercanas a nosotros, para trabajar con las comunidades. Y también tenemos unas cátedras que reivindican el derecho al ocio, por ejemplo, a las personas con discapacidad o personas con algún tipo de discriminación. Hay una cátedra que desarrolla también el conocimiento del ocio. Nuestra área de investigación funcionamos de esta forma. Somos siempre equipos interdisciplinares. No vamos solo desde una disciplina. Yo soy pedagogo, pero también tengo planteamientos y conocimientos de filología y de filosofía, pero en general todos nuestros profesores tienen planteamientos interdisciplinares y formamos equipos. Estos equipos hacen investigaciones que son, por una parte, locales, por otra parte, nacionales, de toda España, y tenemos investigaciones en Europa y algunas que se refieren a grandes extensiones del mundo. Y, como he comentado, fundamentalmente todo eso se refleja en publicaciones, en encuentros. Aquí tenemos algunas de las colecciones para difundir. Yo les invito a que entren en las páginas web y puedan, en muchos casos, se pueden acceder a cantidad de estos conocimientos de forma gratuita, porque todo lo que es difusión del conocimiento, para nosotros lo hacemos de forma solidaria y gratuita. También tenemos distintas organización de eventos. Todos los años tenemos un evento que es el que se refleja ahora en esta transparencia. Ya ven que está anunciado para el 9 y 10 de junio, por tanto, si alguien quiere, le invitamos a que se anime para vernos, que es el Ocio Gune de todos los años, que este año pues, va a trabajar sobre los riesgos del ocio.
Aquí vemos de las últimas reuniones, como he comentado, de la red iberoamericana, que la reunión la hemos tenido en Chile hace 2 meses, y la red española lo mismo, asociada a los logotipos. Bien, esto es para situarnos un poco, porque todas estas personas, a las que de alguna manera represento yo aquí hoy, tenemos un referente que es un planteamiento del ocio, que ya se ve que es una palabra que no está muy bien vista ni oída aquí en México, pero que ahora la iremos determinando cómo nosotros la trabajamos a través del ocio humanista. Esta es un poco la clave de la charla. A partir de ahora ya voy a iniciar lo que es el desarrollo de la charla, pero me parecía que era importante que se viera desde dónde se está trabajando, para que la simplicidad de las ideas que luego voy a tener que exponer se entienda que no es tan simple, sino que hay una mayor complejidad dentro de las palabras que comentaré. A lo largo de mi charla voy a centrar primero en que recordemos todos, porque esto es algo que todos sabemos, el papel que juega el ocio en el siglo XXI y en nuestras vidas. Voy a plantearlo de una forma muy breve, con flashes que nos recuerdan situaciones especiales. A partir de ahí, mi charla ya se centrará en 2 partes. Una, cómo hemos trabajado el concepto de ocio humanista en el siglo XX y cómo ese concepto se va refundiendo y se va redirigiendo con planteamientos nuevos en el siglo XXI. Finalmente, terminaré con unas reflexiones, entre las que evidentemente estará la reflexión educativa. Vamos a la primera parte. Vamos a ver algunos flashes en los que simplemente recordaremos, nos van a servir para recordar que el ocio es algo ciertamente importante hoy a nivel personal, social y mundial. Los datos que he seleccionado son evidentemente datos un poco más impactantes, en muchos casos a nivel mundial, en muchos casos a nivel económico, pero más que nada para que nos reflexionemos o recordemos o nos situemos ante la problemática del tema que vamos a tratar aquí hoy. Aparece en primer lugar la industria audiovisual. La industria audiovisual, con los medios de consumo actuales, el dominio de la televisión, de Internet, es algo inquietante. Muchos de ustedes seguramente están viendo sus pantallas y están conectados. Bien, esto lo que nos dicen ahora los grandes estudios es que la media mundial de uso de audiovisuales está en 8 horas y 20 minutos al día en una persona normal. Digamos que en México el uso de estos audiovisuales está muy superior, se ve en la parte más baja, 12 horas. ¿Qué es lo que hacemos durante todo este tiempo? Evidentemente, aquí entran las pantallas de la televisión, que en México son especialmente importantes, entran las pantallas de los ordenadores, los computadores, aquí los llaman también de otras formas, pero bueno, yo creo que me comprenden, las distintas pantallas. Es que todo esto, estamos todo el día comunicándonos solo por comunicarnos o por trabajar. Gran parte del uso que hacemos de estos medios audiovisuales tienen que ver con el ocio. Vamos buscando aquellos que nos gusta, aquello que queremos. Esto es especialmente importante cuando pensamos en los niños, porque los niños que están creciendo en el siglo XXI son ya niños en pantalla, o los niños de la pantalla. Su mente se configura así. Hace varios días me llamó la atención algo que, bueno, que estamos viendo siempre, pero que yo me detuve precisamente pensando en la charla de hoy, ¿no? Era una madre que iba en el metro, iba con su hijo pequeñito, tendría
pues unos meses, no creo que llegara al año o alrededor del año, y el niño empezó a inquietarse. La madre lo que hizo fue, se sacó el móvil y le puso unos dibujos animados y el niño se cayó. Y fue encantado, el niño con el dedo podía mover los dibujos animados. Esto es una realidad que todo el mundo estamos viviendo, ¿no? Estos niños que van a estar continuamente con estos juegos electrónicos, que van a estar luego con las series de televisión, que van a estar con cualquiera de los divertimentos que nos llegan a través de toda la vida electrónica. No podemos negar esta evidencia. Estos niños han nacido ya en el siglo XXI rodeados de estas cosas que ven con una naturalidad pasmosa, con la naturalidad de nacer en ese contexto. Esto nos lleva a pensar que, claro, esa tendencia a ese gusto está generando unas industrias nuevas potentísimas sobre las que normalmente no reflexionamos, pero que están ahí. Por ejemplo, los juegos electrónicos pasaron, solo en el caso de Estados Unidos, pasaron en el año 1998, ya estaban produciendo 2.000 millones, pero es que en el año 2010 pasaron a 17.000 millones. Es una de las industrias más potentes en el mundo en este momento, los juegos electrónicos. ¿Qué pensamos? Estos juegos no solamente... A ver si pasa. No pasó nada. Bueno, ahora seguiremos generando. Yo sigo. Esos juegos no están solamente relacionados con las pantallas, con las consolas, están también relacionados con todo un contexto que a nivel mundial tienen unas infraestructuras potentísimas que, de hecho, están moviendo a las personas. Por ejemplo, están relacionadas con los parques de atracciones, están relacionadas con las grandes superproducciones de Hollywood o de otros lugares del mundo. Recordemos, por ejemplo, en este caso, las mismas películas de la Guerra de las Galaxias, que ahora, solamente en este año, ha sido la película más vista y que ha producido ya cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces, estamos ante unas realidades impresionantes que las tomamos como aspiraciones, quizás no de todo el mundo, pero de todos los que acceden a las pantallas de televisión o a esto, generan deseos, por ejemplo, de visitar los parques de atracciones. Es el mundo que comentaba. Los parques de atracciones, que es, por ejemplo, un tema impresionante, ¿no? Fijaros aquí los datos que aparecen. 223 millones de visitas a 25 parques temáticos. Es decir, solo a lo que es los parques más importantes que luego tendremos un montón de parques por ahí en el mundo que no entran en esta computación. Pensemos en el mundo del juguete como industria. Pensemos, por ejemplo, en Lego, los Legos, tan interesantes y educativos que son, pero que es una industria que ha superado a la industria de la Barbie, por ejemplo, ¿no? Solo 1.000 millones de utilidades y de dinero que producen todas estas industrias. Pensemos también en el turismo. El turismo, estos son los últimos datos de 2015, donde aparecen una serie de referentes que son muy interesantes. Es el 9% del PIB del mundo. Es 1 de cada 11 empleos en el mundo tienen que ver con el turismo. Pensemos en la cantidad de solo los vuelos internacionales, que representan también el 6% del producto del mundo. Pensemos que todo ese turismo, evidentemente, no está relacionado con el ocio, no es ocio, pero estadísticamente más del 50%, realmente es mucho más, es un turismo reconocido como turismo de ocio. Es decir, uno de los anhelos de los habitantes
del siglo XXI, de todos nosotros, es viajar, conocer. Es maravilloso, ¿no? Todo esto forma parte de una industria gigantesca que, como ocurre en la industria del deporte, siendo el deporte un ocio maravilloso que todo el mundo puede practicar, pero que al mismo tiempo se convierte en un gran negocio. Solo el Mundial de Brasil, 27,7 mil millones de dólares se han gastado. La incidencia económica por ejemplo, en este caso del Maratón de Nueva York, pues ahí lo estamos viendo. 415 millones de dólares en un único día. Es el evento que produce una producción mayor en todo el mundo. Y esto son cosas que se van extendiendo. Es decir, estamos viendo aspectos, digamos, simbólicos, pero que luego los maratones los estamos viendo cómo se difunden y se están expandiendo por todo el mundo, especialmente a partir del siglo XXI. Yo recuerdo en Bilbao, en el siglo XX, había un maratón que yo recuerde. Ahora hay no sé cuántos, más de 20 tal vez, o 30, pero además con una incidencia impresionante. Bien, ¿esto qué es lo que indica? Por ejemplo, en el tema en España, solo el deporte pues está generando una barbaridad. Cerca de empresas, cerca de 30.000 empresas están vinculadas al tema del deporte. O en el tema de los propios viajes, el viaje asociado al deporte, que normalmente no se asocia a los índices de turismo que antes comentaba, sino viajar por hacer deporte o por formar parte de un equipo, por una competición, etcétera, etcétera, pues está generando, como veis, unas estadísticas en las que aumentan de año en año. Estas son estadísticas de los últimos años. Bien, México no se queda al margen de todas estas cosas. Aquí tenemos los gastos, por ejemplo, en la adquisición de bienes y servicios culturales, que están estipulados según las propias estadísticas del país, en 122 millones y pico, millones de pesos. Y tenemos cómo estas relaciones se reflejan en el estilo de vida de todos nosotros. Es decir, todas estas cifras que yo indico, detrás nos encontramos con gente que practica a unos niveles digamos, más rupestres, más cotidianos, ¿no? Bueno, aquí tenemos estadísticas asociadas al mundo de México. Una de ellas que me parece muy interesante es esta y que tiene que ver con la educación. Y es que 12 de cada 100 personas asistieron en los últimos años, esta es una estadística del año 12, pero supongo que serán muy parecidas, a cursos relacionados con el tema de la cultura y de las artes. Bien, tenemos aspectos interesantes como quién asiste a los museos. Las estadísticas generales de México son estas parecidas, en torno al 30% de la población empieza a asistir al tema de los museos. Todavía se estima que es poco. Y esto no es solo datos sueltos. Cuando se le pregunta a la gente, cuando en los estudios que hacemos sobre la importancia que tiene el ocio en la vida de las personas, le preguntamos, ¿es importante para usted el ocio y el tiempo libre? La respuesta en estos países, primero voy a plantear Europa, pero luego sacaré el tema de México. Ya ven ustedes que aunque aquí aparezcan unas cifras que están muy reducidas, pero en Europa la media está en torno al 85% de la población que dice que el ocio es muy importante en su vida. En España ha superado el 90% y en el País Vasco, yo creo que algo tendremos que ver, que hay allí equipos de investigación sobre esto, pues ha superado el 95%. Y es que realmente este tema es importante en general para todo el mundo. En este caso vemos el valor del ocio en México es del año 2005, por lo tanto se espera que no sea muy diferente. Si sumamos los que consideran muy importante y los que consideran bastante importante la vida de ocio y tiempo libre en su vida, pues ya ven ustedes que es bastante parecido a lo que ocurre en el resto del mundo.
Y es que es muy difícil pensar nuestras vidas de hoy sin eso, sin ver la televisión, sin salir de paseo, sin salir de turismo, sin disfrutar de las exposiciones, sin ir a las fiestas. Es muy difícil. No podemos pensar en nuestra vida sin estos temas. Por eso, cuando planteo todo esto, es simplemente para plantear una pregunta. Y la pregunta sería esta. Perdón. Bueno, vamos a pasar para atrás. La pregunta es esta, que luego seguimos, y es, ¿qué es el ocio? Es decir, vemos que es un fenómeno de una importancia muy grande en el mundo, donde de alguna manera todos, que nos atañe a todos. También es verdad que no es, como decía al principio, algo tan trascendente ni tan revolucionario, pero es algo cotidiano, importante, y esa importancia no va porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen las propias encuestas. Pero cuando uno se pregunta qué es el ocio, a mí se me ocurrió el otro día, digo, voy a mirar, a ver, esta pregunta se la voy a hacer a Google, que es lo que ahora hacemos siempre, cuando no sabemos algo, ¿verdad? Y las 3 primeras respuestas que salieron era esto. El ocio es el espectáculo, un espectáculo, ocio y espectáculo en Vizcaya. El cine, el teatro, la guía del ocio. Vale. La segunda cosa que apareció se relacionaba con Valencia. Claro, al hacer la pregunta desde Bilbao, pues aparecían estas cosas más cercanas, ¿no? Que es, Valencia pone multas a los lugares de ocio. Es decir, por un lado aparece el ocio asociado a la diversión. En segundo lugar, el ocio asociado a lo prohibido. Y luego aparecía el Instituto de Estudios de Ocio. Claro, estaba allí, pues bueno, era un guiño que me hacía Google sin yo darme cuenta, pero que me sentí muy satisfecho, ¿verdad? Bueno, y luego dije, voy a preguntarle a Google, pero que me conteste con imágenes. Y las imágenes de ocio, es decir, lo que normalmente entendemos por ocio, pues es esto, esta algarabía, esta salida, y estas fueron las primeras que aparecieron. Pero dije, bueno, a ver, ¿no hay un poco más? Pero luego aparecieron otras donde la cosa se volvía un poco más compleja. Por un lado aparece esta chica pensando en las múltiples cosas que puede hacer, que son muchas, y por otro lado aparece una serie de conceptos en los que el ocio aparece en el centro y se ve como proyecto, se ve como algo inclusivo, se ve como no solo una serie de aspectos de hacer, sino que se relaciona también con calidad de vida, que se relaciona también con relaciones interpersonales, que se relacionan con otros muchos mundos. Bien, luego dije, voy a preguntarle a ver qué entiende el ocio esto, pero en México. Y entonces en México me salió esto. En México. ¿A qué se refiere? Y entonces decía eso, la industria del ocio y de la diversión que crece en México. Pero fíjense, se estaba refiriendo al ocio nocturno y estaba refiriéndose a las salas de fiestas. Por eso, esto lo que nos permite es situarnos en el contexto desde el que estoy hablando. Cuando hablamos de ocio, la gente entiende esto. De alguna forma, lo que responden las pantallas a nuestras preguntas es lo que respondería cualquier persona normal. Pero nosotros es esto lo que trabajamos. El ocio humanista es esto, de lo que vengo yo a hablar aquí hoy. Bueno, pues esto es lo que ahora vamos a iniciar. Ya que estamos situados, vamos a iniciar. Y ahí, nos vamos a quedar ahí. Por un lado, dicho de una manera coloquial, para que no empecemos con palabras que voy a evitar, las palabras, digamos, más que suenen a ciencia y a cosas raras, voy a intentar que sean las palabras lo más sencillas. Dice, el ocio es todo aquello que realizamos libremente, que no tiene una finalidad utilitaria, es decir, que lo hago sencillamente porque disfruto, porque me gusta. Para nosotros el ocio que empezamos a estudiar, que nos interesa, es esto. Es aquellas cosas que hacemos de una forma tan sencilla, tan sin finalidad, que la finalidad es sencillamente pasarlo bien, disfrutar con ello. Ese punto de vista es el primero que nos llama la atención cuando empezamos a estudiar el ocio.
¿Por qué? Porque ese punto de vista indica, por un lado, el olvido del utilitarismo, porque estamos siempre pensando qué es útil y qué deja de ser útil. Entonces esto nos interesa. Lo miramos de esta manera porque esta forma nos indica también de un modo libre, es decir, nos habla de libertad. En un contexto donde estamos hablando de estas jaulas que tenemos por todas partes y que en el ocio también se están trazando por esta ingente industria del ocio que tenemos en el siglo XXI, es la industria mayor, creo que es importante hablar del ocio desde la libertad. Tenemos que decir que aquí el ocio, por lo tanto, no lo vamos a ver como tiempo. Ya ven que aquí no digo el ocio es un tiempo, porque el tiempo es nuestra vida. Todas las cosas que hacemos forman parte del tiempo. Por lo tanto, no depende tanto de tener tiempo libre o no. Claro que el tiempo libre facilita el hecho de que podamos realizar ocio, pero todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que mucha gente puede tener tiempo libre y nunca disfrutaron del ocio, se aburren. Por lo tanto, el tiempo es algo necesario, pero no es necesario que nos pongan la etiqueta de tienes un tiempo libre, ahora puedes tener ocio. No, porque el ocio es algo que está dentro de nosotros y que nos acompaña con nosotros, hagamos lo que hagamos, y que de alguna manera también puede incidir en nuestra vida y también en nuestra vida laboral. El ocio, por tanto, se hace realidad de una manera personal, pero también de una manera colectiva. Por eso podemos hablar del ocio como algo, como una experiencia que tenemos personal, pero también como un fenómeno social al que nos hemos asomado antes con los flashes que hemos dicho. Esta idea de que el ocio no es solo la diversión es una idea importante que nosotros vamos a trabajar, pero que, como digo, nosotros no somos especialmente originales, sino que lo que hacemos es reconocer lo que se viene trabajando en el mundo y ayudar con nuestros granitos de arena para seguir dando luz a eso. Porque muchos de ustedes ya habrán leído a Geoffrey de Macedier, que es un referente en los estudios de ocio en el siglo XX y que yo tuve la suerte de conocer personalmente y estar con él en varias ocasiones. Bueno, pues él dijo que frente al descanso, que todo el mundo necesitamos, pero que el descanso está relacionado muchas veces solo con el recuperar fuerzas para seguir trabajando, o frente al entretenimiento, el entretenernos, el hacer que nos pase el tiempo sin que nos demos cuenta, frente a esa manera de vivir el ocio, está otra manera que es muy interesante y que estaba olvidada y que él llama la atención, que es el ocio es un ámbito de desarrollo humano donde la persona puede desarrollarse y también su contexto. Esta es la idea sobre la que nosotros empezamos a trabajar y nuestros equipos van a trabajar sobre los conceptos de ocio a partir fundamentalmente de estos tres bloques que ahora presento. Por una parte, vamos a hablar del ocio sin más, como he comentado antes, el ocio como algo que hacemos de una forma gratuita y simplemente porque nos gusta, porque nos da satisfacción. Vamos a pasar a un segundo paso, que es el que trabajaremos a lo largo del siglo XX, que es el ocio humanista, del que aparecía antes una imagen de mi libro Ocio Humanista, que ha sido un libro muy leído especialmente por todos nuestros alumnos, y de la idea con la que ahora vamos avanzando, que la llamamos ocio valioso, que en realidad sigue siendo el ocio humanista, pero visto ya con los referentes del siglo XXI. Bien, bueno, pues vamos a ir sobre estos conceptos. Voy a intentar que estos conceptos no se nos hagan gravosos. Yo voy a plantear lo fundamental y lo más interesante podría ser que nos quedara tiempo para luego poder discutir, que me puedan preguntar, porque ahí es donde conectaré realmente con sus intereses. El ocio humanista, para nosotros, es un ocio positivo y digno. No todo el ocio es positivo, ni todo el ocio es un ocio digno. Nosotros lo que investigamos, en lo que trabajamos, es en un ocio positivo y digno que favorezca la mejora de la persona y de la comunidad. Como veis, esta idea ya es una idea educativa. La educación siempre va
luchando por la mejora de la persona. Por lo tanto, nuestra idea de ocio humanista es una idea educativa. Nosotros sabemos que existen muchas maneras de vivir y de interpretar el ocio, pero la que nosotros estamos trabajando, en la que somos especialmente, digamos, conocemos algo más, es en esta línea de ocio positivo y digno que mejora tanto a la persona como a la comunidad. Este ocio sabemos que se sustenta en 3 valores fundamentales que antes he comentado ligeramente: la libertad, la satisfacción y la gratuidad, es decir, el hecho de que no sea utilitario no significa que sea gratuito. Muchas de las experiencias de ocio son gratuitas. Hablar con un amigo, qué gozada, qué maravilla, eso no cuesta nada. Pasear no cuesta nada, disfrutar de un paisaje no cuesta nada, pero ir al cine cuesta. Entonces, también es estupendo, pero eso cuesta. Pero para mí, el hecho de ir a disfrutar de una película sencillamente porque te gusta, aunque lo pagues, es algo gratuito. Es decir, tú no buscas que después digan de ti, pues qué bien, qué maravilloso, qué culto, que has ido a ver esta película, que es rarísima, en fin, cosas de estas. No, no pretendemos ninguna cosa, pretendemos sencillamente disfrutar, pasarlo bien. Bien, pues este ocio se orienta hacia referentes de identidad, de superación y de justicia. Por eso, este concepto de ocio no es un concepto de ocio europeo solamente. Por eso, este concepto de ocio lo compartimos con tantos equipos, al igual, en parejo con nosotros, de Latinoamérica. Porque este ocio es un ocio que se puede vivir en cualquier lugar, porque no tiene un referente, que hay que adaptarlo y hay que llevarlo a cada lugar, a cada tierra, pero que el punto de vista en el que coincidimos pues es el mismo. El ocio humanista, se puede hablar de este ocio humanista, pero en cualquier caso sabemos que este ocio positivo, digno, no es un ocio espontáneo. Aquí hablamos de educación. Sabemos que dejar al niño salvaje, eso fue una utopía del siglo XVIII. La educación es fundamental, la educación es esencial para poder compartir la cultura, el contexto, todo. Pues de esta misma manera pensamos que la educación, el ocio, este ocio humanista, no es el ocio con el que nacemos y se nos da espontáneamente. Todo el mundo espontáneamente tiene el hecho de que puede jugar, o que puede reírse, o que puede divertirse. Pero no todo el mundo, si lo dejamos en esa plena libertad, no todo el mundo va a poder descubrir lo que es el ocio humanista, porque es un ocio ya positivo, es un ocio que es capaz de desarrollarte, que te transmite, que te entra en un sistema de mejora. Por eso está tan relacionado con la educación. ¿Qué fundamentos tenemos para hablar de esta manera? Porque, como he dicho, va a resultar que estoy diciendo aquí afirmaciones que parecerían gratuitas. Por eso he querido mostrar que llevamos trabajando y que son mucha gente y que en una hora no se puede contar todo. Los fundamentos por los cuales nosotros trabajamos este ocio humanista vienen de 2 direcciones distintas. Por un lado, tienen que ver con el pensamiento, con la historia del pensamiento, con los grandes pensadores que han pensado y han trabajado este tema a lo largo de la historia de la humanidad. Y por otro lado, tienen que ver con la ciencia. En el caso del pensamiento, yo no puedo hablar ahora de todos, pero vamos a hablar un poco de la raíz, meramente de la raíz. Y el personaje que aparecía ahí en la transparencia es Aristóteles. Aristóteles se le considera como el referente, él supo sintetizar no solo por su pensamiento, sino por cómo se vivió en su época el ocio, pues que decimos que la cultura occidental, de la que ustedes también participan, esta cultura occidental es hija del ocio. No hubiera nacido si no hubiera habido personas que se dedican a pensar, a desarrollar el conocimiento, a desarrollar las ciencias. Pero lo interesante es que Aristóteles dijo que el ocio, tal como él lo planteaba, tenía 3 referentes muy importantes. Uno, el ocio está orientado a la felicidad. Él decía que el ocio era el principio de todas las cosas y que era el bien supremo, porque si una persona es desgraciada y no es feliz, parece como que ha perdido su vida, ¿verdad? Él también decía una cosa que es importante y que después olvidamos con el concurso de la historia, que el ocio
tiene un ámbito autónomo y que no es dependiente del trabajo. Es decir, el trabajo es algo importante en la vida de las personas, que nos dignifica, que es fundamental, pero no hemos nacido para trabajar solo, hemos nacido para vivir dignamente. El ocio nos ayuda a vivir dignamente y no tiene que tener dependencia del trabajo, porque muchas veces lo que ocurre es todo lo contrario, que terminamos drogados por el trabajo, la drogadicción del trabajo. El tercero de los referentes, bueno, antes de esto, el tercero de los referentes es el ocio que él va a defender, es un ejercicio de inteligencia. No se trata simplemente de dejarse de llevar, de vivir la vida espontáneamente, sino que es un ejercicio de inteligencia que trasciende y nos lleva a la contemplación, a darnos cuenta, a ser conscientes. Maribel hablaba antes, en muchos párrafos me ha recordado esto, ¿no? La importancia de ser conscientes de lo que vivimos, de reflexionar sobre ello, de volver sobre ello, no solamente de vivir de una forma alocada, ¿no? Él decía que el ejercicio de esta contemplación es lo que nos permite apreciar la belleza, la verdad y el bien. Por lo tanto, este ocio del que estoy hablando tiene que ver con estos grandes valores que pienso que todo el mundo compartimos. Este ocio se perdió, pero fue retomado aproximadamente en la segunda mitad, aunque empieza en algunos autores son anteriores, pero especialmente en la segunda mitad del siglo XX por estos, entre otros, grandes pensadores, como es Johann Huizinga con el famoso Homo Ludens, como es Norbert Elias, como es Joseph Pieper, como es José Luis Aranguren, López Aranguren, como es Lain Entralgo, o como es también Sebastián de Gracia. Es decir, autores de distintos lugares del mundo que descubren la importancia de este ocio y dicen, a ver, esto fue algo que tuvimos y que fue el origen de la humanidad, que lo hemos perdido, debemos recuperarlo. No debemos conformarnos con el ocio que nos ha dado la sociedad industrial en aquel momento. Ahora estamos en otra sociedad, ahora ya estamos en la de consumo. No debemos conformarnos con ese ocio, porque el ocio que nos ha dado la sociedad industrial es un ocio para el descanso, para recuperarte y seguir trabajando, es un ocio para esclavos. No, debemos recuperar el ocio en sí mismo, para mejorarnos a nosotros mismos, para ser mejores, para levantar nuestras comunidades. Esto es lo que van a decir estos autores y por eso a nosotros nos interesó mucho estudiarlos. Pero al mismo tiempo nos interesó estudiar qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo, porque en el mundo estaba ocurriendo que a lo largo del siglo XX se han generado los llamados estudios de ocio en distintos lugares del mundo y los investigadores desde un punto de vista científico han llegado a trabajar enormemente este tema y sus investigaciones nos dan luz también como fundamento de lo que decimos. Concretamente, como no me puedo referir a todas las investigaciones, me voy a referir a una fuente importante, que son Driver y Walsh, en el 99, esta referencia que pongo aquí, y que se refiere a estos autores. Lo que hicieron fue recogieron las principales investigaciones que se habían hecho en el siglo XX y dedujeron esas investigaciones que aportaban. ¿Qué le aportaban a la persona el ejercicio de un ocio positivo, como he comentado antes? Y entonces descubrieron que ellos le pusieron el nombre de beneficios, que el ejercicio de un ocio positivo tenía unos beneficios impresionantes tanto para las personas como para las sociedades, como para la economía o como incluso el medio ambiente. Simplemente voy a recordar algunos de estos aspectos que ellos recogieron, puesto que ellos no eran los investigadores. Ellos investigaron y recogieron las investigaciones que se habían hecho, en este caso, hacia finales del siglo XX. Como veis, la referencia es del 99. Bien, hablemos brevemente, vamos a repasarlos brevemente nada más para situarnos en qué nos están diciendo las investigaciones desde los estudios de ocio sobre el ejercicio de este ocio positivo del que vengo hablando. En primer lugar, los beneficios personales. Los beneficios personales, ellos los clasifican en beneficios de tipo psicológico y de tipo psicofisiológico. Los de tipo psicológico, serían, como veis ahí, están relacionados con la mejora de la salud mental, con el desarrollo y el crecimiento personal o con la satisfacción y la apreciación de la propia persona. Vamos a ver algunos de estos
que es lo que se ha demostrado, porque vuelvo a repetir que estas cosas no son sugerencias que ponemos, sino que se ha demostrado que el ejercicio de un ocio positivo puede generar. Por ejemplo, en el caso de beneficio psicológico relacionado con la salud, se ha demostrado que un adecuado ejercicio del ocio nos ayuda a un manejo del estrés adecuado. El estrés, una de las grandes enfermedades de nuestro siglo. Nos ayuda a la catarsis, a encontrarnos con nosotros mismos, a repensar las cosas que hacemos. Nos ayudan a canalizar la agresividad, a convertirla en algo más positivo, a prevenir y a reducir la depresión, la ansiedad o la irritabilidad. Desde un punto de vista de desarrollo y de crecimiento personal, se ha demostrado que ayuda para la autoconfianza, la independencia, el incremento de la competencia, la mejora del rendimiento académico, el sentido de control, la humildad y la tolerancia, el aumento de creatividad, el crecimiento espiritual, etcétera, etcétera. No voy a leer todas estas cosas, simplemente se trata de ponerlas en evidencia. Desde un punto de vista de satisfacción y apreciación, de satisfacción y apreciación personal, ayuda a desarrollar el sentido de libertad, de fluidez y absorción, de capacidad de recibir estímulos, respuesta ante los desafíos, expresión creativa, etc. Desde un punto de vista de psicofísico, este era el segundo grupo que comentaba al principio, pues ya veis la cantidad de posibilidades que nos plantea. Está demostrado que ayuda a una mayor satisfacción y apreciación de lo personal, que tienen el ejercicio de un ocio físico, tienen beneficios cardiovasculares, reducción y prevención de la hipertensión, un mejor control y prevención de diabetes, en fin, un montón de posibilidades entre las cuales estamos viendo ahí algunos aspectos. Pasamos al segundo grupo, que serían los beneficios sociales y culturales. Aquí habla de la importancia del ocio positivo en la satisfacción y el desarrollo comunitario, el compromiso con la comunidad de tipo asociativo y político, el conocimiento y apreciación de lo cultural, la reducción de la alienación social, etcétera, etcétera. Hay una parte aquí que creo que es muy importante, no podemos desarrollarla, pero en sí misma sería importantísima, que es el tema de vinculación familiar. El ocio como referente de vinculación y desarrollo de una familia. Importantísimo este aspecto. Bien, hablamos de los beneficios económicos. En este sentido, fijaros qué interesante, la reducción de costes. Si el ocio positivo te proporciona salud, evidentemente se reducen los costes cuando la salud está pagada desde un punto de vista social, ¿no? Esto en nuestros países ciertamente es muy importante. Incremento de la productividad, menor absentismo laboral, reducción de los accidentes de trabajo, crecimiento económico local, etcétera, etcétera. Vuelvo a recordar que todos estos enunciados se corresponden con investigaciones que lo demuestran. Beneficios desde un punto de vista medioambiental respecto a los recursos del medio ambiente, mejora de las relaciones en el entorno natural, ética medioambiental, protección del ambiente, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, el ocio que aparecía en esta imagen que había rescatado de Internet al principio, tal como se muestra aquí, es mucho más acertado que en las otras imágenes. Estamos hablando de un concepto complejo que tiene múltiples interrelaciones y que tiene unas posibilidades, lo mismo que yo he mostrado, posibilidades positivas y de desarrollo, también tiene unas posibilidades negativas, destructivas, muy importantes. Evidentemente no vamos a trabajar aquí hoy porque el punto de vista de ocio humanista es un punto de vista de ocio positivo. Esto lo que nos dice es que la experiencia de ocio en sí mismo es una experiencia muy compleja y que cuando tratamos de trabajarla no la podemos trabajar así, sin más, sino que de alguna manera nosotros lo que hacemos es la agrupamos todas estas posibles experiencias, las agrupamos en bloques, en grandes dimensiones que las llamamos, en las cuales nos detenemos. Por ejemplo, nosotros hablamos de la dimensión lúdica,
ocio asociada al juego y a todos los referentes lúdicos como la risa, como los chistes, como tomar el mundo en broma, etc. El referente creativo del mundo del ocio, que tiene que ver con todo el desarrollo de las artes, de la creatividad, de la música, del encuentro con la cultura, el referente festivo, que muchas veces olvidamos, pero el ocio tradicional es eminentemente un ocio festivo, y gracias a ese ocio festivo, que es un signo de identidad de todos nosotros, de todos ustedes igualmente, ¿no? La referente ambiental ecológica, porque el ocio ocurre en un contexto, en un ambiente que en la medida que es grato para las personas que lo viven, se convierte también en un referente que hay que conservar y que hay que cuidar. Y algo tan olvidado que muchas veces no tenemos ninguna relación, que no relacionamos, que es el ocio solidario. También el ocio puede ser un ocio solidario. El disfrute, la satisfacción de ayudar a los demás. ¿Hay una satisfacción mayor? Bien, hablaremos de esto. Nosotros hemos hecho investigaciones teniendo en cuenta todo esto, y lo que nos dicen estas investigaciones es que los grandes beneficios del ocio eminentemente son beneficios emocionales y beneficios cognitivos. Bien, es verdad que hay también beneficios físicos, como ven ustedes ahí, beneficios sociales, pero que lo que la gente más percibe cuando investigamos de sus referentes de este ocio positivo es su relación con lo emocional, con todo lo, podríamos decir también, incluso sentimental, aunque no quisiera que esa palabra quedara solo como referente, sí mejor emocional. Y así es como hemos trabajado el ocio en el siglo XX. Pero ¿qué pasa cuando llega el siglo XXI? Cuando llega el siglo XXI, pues claro, el siglo XXI llega poco a poco, pero el panorama que he presentado antes es el del siglo XXI, no es el del siglo XX. En el siglo XX no teníamos gran parte de los problemas de pantalla que tenemos en este siglo XXI. Entonces, nosotros tenemos que redireccionar a las nuevas tendencias, a lo que está ocurriendo en el mundo, y nosotros vamos a plantearnos la actualización de este ocio humanista a través de dos planteamientos, y es el repensar el tema de la felicidad, que ya comenté antes que era un tema de inicio, de fundamento, y también pensar y repensar el tema del desarrollo relacionado con la solidaridad. Nos parece que es fundamental, entendemos así en el equipo de investigación, que enfoquemos en ese camino. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque la industria del ocio ha evolucionado enormemente y ha evolucionado en gran parte también basada en los propios estudios de ocio. Los estudios de ocio tienen componentes positivos y es que nos ayudan a saber qué cosas son buenas, qué cosas podemos hacer, pero también tienen unos conocimientos que pueden ser utilizados por la propia sociedad de consumo. Esto es lo que ha permitido que en el siglo XXI, cosa que no se hacía en el siglo XX, hablemos del ocio experiencial. Las experiencias de ocio son etéreas, pero en el siglo XXI, desde el punto de vista de la sociedad de consumo, se han paquetizado, se han hecho paquetes. Podemos vender y comprar experiencias que no tienen nada, que simplemente lo que tienen es unos hoteles que te reservan, unos señores que te llevan o que te traen. Y esto tienen planteamientos nuevos porque parten de la enorme difusión que ha tenido la economía de la experiencia. Estamos hablando de una sociedad que no tiene ya nada que ver con la sociedad industrial. Estamos hablando de una sociedad en lo que importa no es el producto, sino lo que importa es la experiencia. Y lo que se vende es lo que no se ve. Y eso que no se ve es lo que nos interesa y es lo que está generando el gran comercio del siglo XXI. Bien, ante ese contexto, nosotros no podemos ignorar que se están haciendo en los organismos internacionales, se están haciendo ya estos estudios, estos reports, estos informes a nivel mundial sobre la felicidad, donde, como decía Manis ayer muy bien, México aparece como importante, ¿no? En México se siente que se vive bien y las estadísticas del último informe que aparecen por ahí, aparece que los mexicanos sois unas
personas que vivís más felices incluso que los norteamericanos, cosa que sorprende enormemente, pero así es lo que aparece y supongo que tendrá que ver con la realidad, porque realmente es maravilloso venir a México y encontrarse con ustedes. Bien, estos son planteamientos del siglo XXI y estos planteamientos del siglo XXI se reflejan con nuevos conceptos del desarrollo. Ya nadie se cree, se ha dicho muchas veces aquí, pero es que esa es realidad. Nadie se cree que el desarrollo de los pueblos tenga que ver con el desarrollo del IPC. Nadie se cree que el desarrollo y la felicidad de los pueblos va a venir dado solo por el desarrollo económico, que no mira nada y que puede ir arrasando todo lo demás. Claro que no. Pero sí empezamos a creernos que es importante que la gente se sienta bien y viva bien. Y ahí empezamos a coincidir. De ahí que el tema de la felicidad sea un tema que preocupa en distintos lugares. Ahí tenemos, os sugiero que lo puedan bajar porque está en Internet, cualquiera de los dos documentos que aparecen ahí. Uno es un documento de Naciones Unidas, La felicidad hacia un enfoque holístico del desarrollo. Un documento muy interesante porque recoge pensamientos de grandes personas que rompen un poco con la tradición, que plantean ideas nuevas. O dentro de la propia Latinoamérica, el desarrollo, el planteamiento, el informe sobre el desarrollo humano en Chile del año 12, que está por ahí también, interesantísimo, donde se habla del bienestar subjetivo, la importancia, y hace una lectura desde Latinoamérica muy interesante, que nosotros tenemos también que leer con verdadero respeto desde Europa. Bien, es que hay personas que están hablando ya otros lenguajes y que necesitamos también conocer. Por ejemplo, estos autores, Amartya Sen o este príncipe de Asturias, Martha Nussbaum. Bien, son autores que representan una ruptura con muchas cosas, que dan ideas, algunas de ellas con las que no estamos de acuerdo y otras muchas que nos abren horizontes nuevos, interesantes. A partir de todo este nuevo contexto, de este nuevo panorama, hablamos en el siglo XXI del ocio valioso. El ocio valioso, como he dicho, es la continuación de ese ocio humanista que he hablado antes y que trabajábamos en el siglo XX. Solamente que, en este caso, vamos a enfatizar el valor de lo social. Entendemos que este reconocimiento de la práctica de ocio es importantísimo, no olvidar el planteamiento social. Y ese planteamiento social, evidentemente, tiene que ver con las políticas, tiene que ver con los modos de entender el desarrollo y la educación en los distintos lugares de la Tierra. Como no me puedo extender, porque ya los minutos se van consumiendo, simplemente decir que un resumen de hacia dónde vamos trabajando ese ocio humanista en el siglo XXI se recogen en este manifiesto que también ustedes pueden bajar poniéndolo tal cual, lo van a bajar de Internet y lo tienen fácilmente en sus manos. Es el manifiesto por un ocio valioso para el desarrollo humano que, de acuerdo con todos los equipos que trabajamos en estos temas, lo dimos a conocer con motivo de los 25 años del Instituto. Y en él se concretan las propuestas, la importancia de trabajar en el ocio en el siglo XXI a partir de los valores, a partir de las capacidades, a partir de la diversidad cultural, a partir de la consideración nueva del bienestar, del empoderamiento y de la convivencia. Estos como puntos importantísimos que brevemente voy a repasar, con los cuales prácticamente vamos a ir acabando. En primer lugar, aquí se ven los distintos puntos que he comentado y vamos a verlos un poco, con un poquitín más detalle, muy poco nada más, simplemente para situarnos. Promoción de valores. ¿Qué valores están asociados al ocio? Yo ya he hablado de tres fundamentales: la libertad, la satisfacción, el autotelismo, la autonomía. ¿Qué otros valores tienen importancia en este ocio positivo? La identidad, la superación y la justicia, porque no podemos pensar en un ocio egoísta, sino en un ocio compartido. Desde el punto de vista de las capacidades, destaco fundamentalmente el hecho de que el disfrute y las prácticas de ocio tienen que ver con las habilidades personales. No todo el mundo tiene el ocio que quiere o que desea, sino el que puede. Y no se debe solo al planteamiento económico,
sino que se debe fundamentalmente a los planteamientos de habilidades y de condiciones, tanto personales como sociales, políticas y económicas. Por lo tanto, aquí destacamos la importancia del proceso continuo de identificación y de cultivo y destacamos también que estas condiciones y estas habilidades personales y sociales son muy importantes para que realmente se pueda llevar a cabo un ocio más digno. Cada vez nos damos cuenta que en todos los lugares de la Tierra, en las distintas comunidades, están dedicando parte de sus presupuestos al desarrollo de actividades de ocio. Pero esas actividades de ocio no siempre se corresponden con lo que debiera ser. De ahí que requieran una concienciación personal y también una conciencia de grupo, de tratar de reivindicar lo que propiamente es nuestro, ¿no? Bien, hablamos también de la diversidad cultural como algo fundamental, que no podríamos vivir en un mundo globalizado sin reconocer esto, ¿no? Es verdad que tenemos una serie de referentes comunes los humanos que es importante conocer y respetarnos, porque si no la convivencia sería muy difícil, pero también es verdad que tenemos distintas tradiciones, distintas circunstancias y debemos reivindicar esa diferencia también desde el punto de vista del ocio. El fomento de la protección de la diversidad cultural, hemos hablado de ello, el fomento del bienestar, en el cual simplemente destacaros dos cosas. Por un lado, el hecho de cómo la vida se ha ido alargando en todo el mundo, cómo están apareciendo unas nuevas necesidades, gente que ya ha terminado su trabajo y que pasa a un proceso de jubilación donde muchas veces no saben qué hacer porque no han sido para nada educados en el ocio, o también la idea de que el planteamiento del ocio tiene que ser un planteamiento integral. Hablamos también del empoderamiento y aquí ya ven que destaco fundamentalmente esa capacidad del ocio para empoderar tanto a las personas como a las comunidades. Y hablamos de la garantía de convivialidad como que el ocio puede plantearnos, puede ayudarnos a formas de convivencia que promuevan relaciones interpersonales y que ayuden a la mejora de la cohesión social. Bien, pues estas son las ideas con las que estamos trabajando y vamos ya a las consideraciones finales. Para que esto realmente se pueda hacer realidad, nosotros tenemos que saber que el ocio es cuestión de la vida. Es decir, que aunque estoy hablando desde la academia, desde un equipo de investigación, el tema del ocio es un tema vital, no es un tema disciplinar. No se trata de conocer mucho, sino de vivenciarlo y también de reflexionar, como se ha comentado en otras charlas, sobre las cosas que hacemos. Y, por tanto, voy a comentar muy brevemente que es una cuestión vital, que es un itinerario y que requiere una capacitación. Es una cuestión vital porque lo asociamos, ¿es importante para tu vida? Ya ven que la respuesta es una respuesta enorme, ¿no? Es muy importante para la vida. Y es muy importante para la vida porque lo que nos plantea el ocio es la satisfacción como referente. Necesitamos tener una vida más satisfactoria y, por tanto, muchas veces no es posible, no está en nuestras manos el poder modificar nuestro trabajo o nuestras circunstancias, pero sí está en nuestras manos el poder buscar satisfacciones subjetivas, satisfacciones nuestras que están así al alcance de nuestra mano y que son fundamentalmente importantes. La satisfacción, como destacaba las investigaciones, es el punto fundamental fuerte de este ocio positivo. Importa por eso, y esto es, antes hablaba de la importancia de la familia, la transmisión de las aficiones, el importante papel que tiene la familia de transmitir todas aquellas cosas positivas que forman parte de su acervo cultural, todas aquellas cosas que dieron satisfacción también a sus antepasados, aquellas cosas que sabemos que son buenas y que engrandecen a las personas y que hay que encontrar un tiempo para todo eso, quitándolo de otras cosas, quitándolo muchas veces de las pantallas. Esta sería como una primera idea. La segunda idea es el ocio del que estoy hablando no es un ocio puntual. El ocio es algo que vivimos desde principio hasta final de nuestras vidas. Siempre necesitamos, si no nos volveríamos locos, tener algunas satisfacciones. Bien, pues a partir de esas satisfacciones es cuando estamos hablando.
Bien, el ocio, por tanto, es un fenómeno continuo y tiene que vivirse integralmente. Y cuando se vive integralmente es cuando uno vive intelectualmente, cuando vive afectivamente, cuando lo vive físicamente. Y entonces es cuando los beneficios también son integrales. Por eso, cuando desde el punto de vista de la educación intervenimos en el ocio, tenemos que saber en qué punto de nuestras vidas estamos, en qué punto de las vidas con los que intervenimos están, porque formamos parte de este árbol vital y tenemos que tener en cuenta cuál es el antes y cómo queremos que sea el después. Hay una continuidad. No podemos ayudar al ocio de los mayores ignorando su vida anterior. Pero tampoco podemos pensar que los niños van a llegar a un ocio ideal si no les ayudamos a crecer adecuadamente. Por eso, el ocio requiere capacitación, requiere educación. Y aunque la charla no haya estado centrada en la educación, sin la educación no se entendería nada de lo que he dicho. Requiere las personas preparadas para disfrutar de este ocio positivo. Niños, jóvenes, adultos, familias, personas mayores, que disfruten y que lleven la satisfacción a su vida a través de este planteamiento positivo que propongo. Y también, si ellos viven esto, que lo hagan vivir en las comunidades, porque las comunidades también se pueden desarrollar y se pueden hacer mejores a través de eso. Pero, ¿quién puede hacer este cambio? Esto no se puede hacer. La educación tiene siempre a unos profesionales que son responsables de estos cambios. Por tanto, yo quiero dejar aquí sobre la mesa, sobre este atril, ese reto a los educadores que me estáis oyendo, la necesidad de educar en estos temas, porque es algo tan importante en nuestras vidas y por qué lo damos pensando que se va a realizar por azar. No se va a realizar por azar. Necesitamos intervenir, necesitamos ayudar, pero para eso necesitamos nosotros formarnos, porque tampoco a nosotros se nos ha formado en nuestra formación profesional sobre las temáticas de ocio. Solo de esta manera es cuando será posible estas cosas que he comentado, que el ocio sea realmente un ocio positivo y múltiple, con valores personales y sociales, que sea un ocio equilibrado, participativo, solidario, diverso y adecuado, favorecedor del bienestar, un ocio que impulse el empoderamiento y que sea la garantía de convivialidad. La educación es el elemento esencial del ocio humanista. La educación es el elemento central del ocio valioso que tenemos, que queremos, que deseamos para el siglo XXI. Por eso, solo será posible a través vuestro, a través de todos nosotros, de los educadores. Muchas gracias.